presentación. No esperaba una cosa así. Muchas gracias, Carlos, un gran amigo y un excelente funcionario. Para mí es un placer en este Día Mundial del Agua estar dando inicio a lo que denominaron Primera Asamblea del Agua. Y recién, conversando con José Luis Licheri, José Luis decía, si esa asamblea es popular. Yo te digo, José Luis, que esta asamblea fue planteada justamente con este nombre porque esta asamblea es federal. Esta asamblea fue organizada y está organizada por lo que compone la responsabilidad del agua y el saneamiento en la Argentina. Por el Consejo Federal de Entidades de Servicios Sanitarios, que es el COFES, también por los trabajadores, por el FENTO y también por los usuarios. Por eso está la Sindicatura de Ligas desarrollando esta organización. Yo les quiero agradecer fundamentalmente la idea y a Carlos que junto con los trabajadores de AISA tienen la responsabilidad y desarrollaron una tarea por demás eficiente a lo largo de estos 8 años y que tiene que ver con el 30% del saneamiento de los argentinos. Por eso yo quiero a esta reunión, a esta asamblea, analizar fundamentalmente qué es lo que pasó, qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde estamos avanzando. Hasta el año 2003, todos ustedes saben muy bien que el agua, en primer lugar, el agua y el saneamiento no estaba en la agenda de los dirigentes. Es más, en la década del 90, el agua y el saneamiento era medido en términos de rentabilidad. Es más, los organismos internacionales de crédito para prestarle a la Argentina desarrollaban un tema. Había un solo artículo chiquitito. Decía, los fondos, eso decían, estimado presidente de la Cámara, los fondos internacionales, porque el presidente de la Cámara es un gran defensor del financiamiento externo. En ese momento, en la década del 90, tenemos que decir que había un pequeño artículo, una frase muy pequeña. Para que el crédito ingrese, el prestador debía ser privado. Así decía, debe ser privado. ¿Qué significa esto? Que aquellos provincias, municipios, país que quisieran contar con esos recursos, debía ser simplemente cambiar el prestador. Esto fue así hasta el año 2003 y siguió un poco más. ¿Te acordás? Bortolossi, Tamburo, ¿te acordás? Cuando justamente ahí a Pamela Cox, el Banco Mundial, un financiamiento de Lenosa de $50 millones, le dijimos no queremos el financiamiento para cualquier cosa. Si no hay una modificación de esa cláusula y cambiamos en ese momento privado por eficiente, porque no importa si es público o privado, lo importante es que justamente este servicio esencial para el ser humano, lo que se tiene que hacer es prestarlo eficientemente
como tenemos muchísimos ejemplos en nuestro país. Pero tuvimos que avanzar y ahí yo quiero hacer una gran mención a este presidente que con su convicción, con su entrega, con su coraje, desarrolló todo hasta dar la vida por el crecimiento del país y por este modelo de inclusión. Pero ese presidente también estableció que justamente en el 30% de la Argentina, o de los argentinos que estaban bajo el servicio de una empresa francesa, justamente planteara lo que generó. La pregunta fue muy simple: ¿quiénes administran eso? ¿Cuántas personas son? ¿Cuántos franceses hay? 6, 7. Si esto lo manejan los argentinos. Había que tomar la decisión política. Y esa decisión política se tomó. Y no estaba equivocado, porque él siempre decía: nosotros tenemos que confiar en nuestra fuerza. Nos dicen que todo está mal, pero nosotros tenemos que saber la potencialidad que tiene el pueblo argentino, confiar en el pueblo argentino, confiar en su dirigencia, confiar en sus trabajadores, y eso es lo que se hizo, y acá tenemos los resultados que ahora ustedes lo van a vivenciar. Otro elemento fundamental a partir del año 2003 no fue tan solo dejar de lado que el agua y el saneamiento se viera solamente desde el punto de vista de la rentabilidad, sino que el otro elemento fundamental es que comenzó a ponerse al agua y al saneamiento en la agenda de los dirigentes, en la agenda de los dirigentes. Y por eso es que, sin tener muchos elementos, con una firme convicción, empezamos a trabajar desde el Ministerio de Planificación y desde la Secretaría de Obras Públicas en el tema del agua más trabajo. Y abordamos la matanza, quizás sin toda la excelencia técnica, ¿cierto, Martínez? Pero porque vos fuiste uno de los que acompañaron todo este proceso, porque esta acción de trabajar fundamentalmente la matanza, donde la mitad de la matanza, solamente lo que estaba pegado a la General Paz tenía agua confiable, el resto, por la ruta 3 al fondo, no pasaba nada. Y entonces, ¿qué había que hacer? Ellos decían, por supuesto, habían eliminado todos los sistemas aislados, simplemente sin los pozos, daban agua solamente a través de la construcción de las dos plantas, eso obviamente es más eficiente, y tenían previsto que Villa del Pino tuviera agua en el 2016, en el 2020 empezara a tener agua. Pero justamente planteó eso, poner en la agenda de los dirigentes y empezar a resolver los problemas. Empezar a resolver de a uno, es decir, marcando. Y así también otros ejemplos en diferentes provincias donde este tema no estaba. Hay muchos ejemplos y todos ustedes lo saben, porque esta es una asamblea de técnicos, profesionales, usuarios del sector.
pero se siguió avanzando. Se siguió avanzando y, como les decía recién, en esa convicción del 21 de marzo del 2006, hace 8 años, 21 de marzo del 2006, que tuve la satisfacción de ser el primer funcionario. Ocupé el lugar de Carlitos y lo hice en un día. Porque en un día, con el acompañamiento de los trabajadores, y eso te lo voy a agradecer toda la vida, porque en realidad lo que había que hacer en ese momento, ¿por qué estuve solo un día? Porque era el tiempo necesario para notificar a cada uno de los gerentes de la empresa que en ese momento se transformaban en funcionarios públicos, porque era un servicio esencial y fundamental para la vida, y como son funcionarios públicos tenían un mes para acomodar y entregar ordenadamente toda la empresa. El que se quería quedar, se quedaba, y el que se quería ir, por supuesto, tenía absoluta libertad para hacerlo. Y fíjense, prácticamente nadie se enteró. Y nadie se enteró porque la empresa siguió funcionando perfectamente. Porque me tocó estar solo un día. Pero si una empresa no funciona, si en realidad los que la hacen funcionar, ¿sí?, son los que están afuera, se puede sabotear, se puede hacer 1000 cosas. Y eso no pasó. ¿Por qué? Porque los argentinos somos responsables, porque los argentinos queremos lo nuestro, porque los trabajadores tienen voluntad y decisión de avanzar. Por eso, cuando inauguramos las obras la semana pasada, obras que también en la licitación estaban prometidas al principio, después al final, pero también, obviamente, cuando nosotros nos hicimos cargo, todo lo que no se había hecho, al presidente Kirchner se le exigía que lo hiciera en las primeras semanas. Y así es como había presentaciones judiciales para que la planta se hiciera inmediatamente. Y se desarrollaron 2 acciones importantísimas que son, yo digo, el broche de un proceso y de una etapa. Porque ese broche de un proceso marca justamente aquella planta de saneamiento que se tendría que haber hecho en algún momento de los 100 años. No, la de saneamiento de Berazategui. ¿Desde qué momento le estamos entregando al Río de la Plata los efluentes servidos? Hace más de 100 años. En todo este tiempo siempre miramos al costado, siempre nos hicimos los distraídos, siempre, como la cosa no me tocaba a mí, le tocaba al otro, no hay ningún tipo de problema. Entonces avanzaba en ese sentido. Y durante todo este tiempo, ¿por qué? Digo, y ahora van a entender el porqué de este cierre, digamos, de un paradigma que prácticamente se modificó completamente. Porque cuando se estableció que en el año 2006 se creara la empresa, se generó también en el marco regulatorio un elemento que es central y fundamental y que generó mucha discusión interna en el ámbito de la Secretaría, en el ámbito del ERA, ETOS en ese momento. ¿Te acordás, Carlos? ¿Sí? Cuando en ese momento se discutía si poníamos que el agua era un derecho humano. Porque si el agua es un derecho humano, genera un montón de responsabilidades. Y en ese momento, como decía
Néstor Carlos Kirchner, la Argentina estaba todavía en el infierno. Pero hubo esa firme decisión política, no tan solo de Néstor Kirchner, de la presidenta Cristina, que en ese momento era legisladora, y dijo, sí, esto tiene que estar en el marco regulatorio. Y ahí se estableció ese verdadero paradigma que es marcar lo que debería haber sido siempre. Debería haber sido siempre, porque el agua es el elemento central y fundamental para darnos vida. ¿Sí? Entonces, este elemento, que es el elemento del plan, del marco regulatorio, generó lo que, y esa decisión, o sea, plasmó en un texto la decisión política. Ya no era simplemente quizás la voluntad de hacer pozos o con agua más trabajo darle agua a la matanza, sino que ya en un plexo normativo, en un marco legal, establecíamos esta condición para que ninguno la pudiera modificar. Y si la puede, obviamente, con otra ley, la ley se modifica con otra ley, pero tiene que dar explicaciones. Tiene que dar explicaciones. Y por eso es que este elemento marcó el camino que se desarrolló. Y justamente se fueron estableciendo un montón de cosas, un montón de acciones. Estas dos plantas, la de saneamiento, la de Berazategui, la de agua potable, allá en Paraná de Las Palmas, ¿sí? ¿Qué es lo que estableció? Yo le decía al jefe de planta los otros días cuando se hizo el anuncio de la puesta en funcionamiento de esa planta. Decían, no hay 150.000 usuarios que justamente tienen la prestación de este servicio, que es justamente la dotación que en este momento está entregando esa planta. Porque ¿saben qué? La planta está en la punta de línea, y esto todos los técnicos lo van a saber. Y en esto es lo que vos decís permanentemente, José Luis. El agua se entrega por caudal y por presión. Tiene que estar la cantidad de agua, pero también tiene que estar la presión del agua para que sea el servicio eficiente, más allá de la calidad del agua. Al liberar esos 150.000 usuarios de la cola de línea, no tan solo beneficia a esos que son los directos, sino que le libera presión a toda, es decir, fortalece la presión de todo el sistema anterior, es decir, que este sistema beneficia a toda la zona norte, porque justamente toda la zona, todo el distrito norte, es el que se ve beneficiado por esta acción. Pero justamente con estas cosas, ¿y por qué digo que este evento generó un límite, un paso? Porque a partir de esta asamblea, creo que se empieza, y estoy absolutamente convencido, de que pasamos la etapa de que el agua y el saneamiento está en la agenda de los dirigentes para incorporarla definitivamente a la agenda del cliente. Por eso, José Luis, lo que vos planteaste en la solicitada de ayer, que vos dijiste justamente en esa solicitada, nosotros hemos avanzado mucho, hemos desarrollado una acción importante, pero acá hay que seguir trabajando con mucha responsabilidad, porque un amigo los otros días decía, un senador nacional, decía, se puede, para hacer una casa, digamos,
se demoran 6, 7, 8 meses, 10 meses, 12 meses. Algunos para tener una casa tienen que estar toda la vida. Ahora, para destruirla, hace falta solamente un fósforo. Solamente un fósforo. Con lo cual, creo que si nosotros establecemos este elemento que es incorporar el agua y el saneamiento en la agenda de la gente, si la incorporamos en la agenda de la gente, ahí van a tener que dar algunas explicaciones. Por eso es tremendamente importante la característica que se le dio a esta asamblea. En primer lugar, los organizadores, absolutamente federales, porque yo, para no extenderme en anécdotas, en 11 años puedo contar algunas, simplemente hice que el dueño de casa, ¿sí? Pero tenemos cientos de anécdotas. Y justamente los temas que se van a tratar simbolizan esta cuestión. Y justamente poner al agua como un servicio público, pero además poner lo que decía recién, a los prestadores de todo tipo, pero poner el control comunitario en la coordinación y en los usuarios, en la sindicatura de usuarios es fundamental. Pero también decir qué es lo que estamos haciendo. Porque nosotros, para hacer todas estas cosas, necesitamos plan director, necesitamos la decisión política, pero también necesitamos un modelo político, económico y social como el que conduce la presidenta Cristina, que desarrolla las acciones necesarias en la macro y en la microeconomía para tener los recursos, ¿sí?, para poder aplicar esta decisión política. Es muy bueno decir qué cosas hay que hacer, pero también es necesario establecer qué y con qué se la hace. Y en esto tenemos a esta presidenta que justamente con fuerza, con coraje, con decisión establece esa acción. Pero tenemos que seguir planteándola. También el saneamiento en este gobierno fue un elemento que permitió generar dos acciones. En primer lugar, fue un instrumento que permitió apalancar una política central de este gobierno, que es generar trabajo. Y en esta política central del gobierno, que es generar trabajo, el programa Agua más Trabajo fue la insignia. Y yo, hay una muy simple. Me acuerdo en los primeros meses del año 2004, mediados de 2004, ya estaba implementado el plan Agua más Trabajo en La Matanza. Fuimos con mucho orgullo, estaban armadas las cooperativas, fuimos a trabajar, entonces a una presidente de la cooperativa, dijimos, ¿qué tal el programa? ¿Cómo anda? En realidad, digo, no, estamos muy contentos, y sí, la capacitación, dice, no, porque ahora pueden encender la heladera. Lo pasamos por alto y después me acerqué y le pregunté, ¿cómo es eso? Dice, no, porque antes no tenía trabajo. Dice, entonces, ¿para qué iba a prender la heladera? Si no tenía nada para poner, ahí ponía la ropa. Y este elemento central, ¿y por qué hablo de agua más trabajo? Hablo de agua más trabajo porque justamente vamos a tener la exposición del titular del Síndico General de la Nación, que es el doctor Daniel Rocoso, y ¿saben qué es lo que va a venir a comentarles? La evaluación de la gestión del programa Agua más Trabajo, que según lo que nos comentaba, es uno de los programas que auditó, de los programas sociales que mejor está funcionando.
También, obviamente, la gestión del saneamiento en los gobiernos locales. Esto es central y fundamental. Y también el agua, el saneamiento, como un elemento para dar no vida, sino también mejor calidad de vida por el fortalecimiento de la salud. Por eso creo que es muy importante recordar, tener memoria, ¿sí? Pero la responsabilidad de todos los que estamos en función de gobiernos es proyectar un futuro, para todos y para todas. Por eso, incorporar al tema del agua y el saneamiento en la agenda de la gente, incorporar y hacerlo en el Día Mundial del Medio Ambiente, establecer las acciones que tengan que ver con que el saneamiento, el agua y la cloaca tiene rostro humano. Esto es lo que debemos entender todos los que trabajamos en el sector. Por eso estoy muy feliz de estar acá y dejo abierta la primera Asamblea del Agua. Muchas gracias.